Cuquica repasa. Atención. Ay, Cuquica, es un terrible. Ay, Dios mío. Miren, se fueron, bueno, ya tenemos dos compañeros que se fueron a maquillar el tigueraje mío. Y le voy a decir una cosa, ese tigueraje mío se fue a maquillar, que es el hermano Juan de Dios y Heiser. Esos son la pareja dispareja. Viven matándose, pero uno no puede estar con el otro. Óigame, ahora mismo se pusieron a maquillarse para parecer lindo, pero son dos personas muy talentosas y el soporte realmente de este espacio son esta gente joven conjuntamente con Michael. Y debemos decir que este espacio está considerado como uno de los mejores, según nos informa la administración de toda la parrillada. ¿Y por qué es uno de los mejores? Dicen los principales ejecutivos. Digo, uno de los mejores, porque para mí todos son buenos. Yo nunca... siempre trato de amar a mis hermanos de los demás programas, porque en el periodismo siempre he sido un protegido de mi clase, por la gracia de Dios, protegido de mi clase periodística, siempre. A veces cuando yo estoy desempleado, son los mismos, no es un ejecutivo o un político, porque un compañero me acusó en un momento de que, claro, yo lo molesté, él reaccionó porque yo le dije algo y él se molestó y yo me tranquilicé. Pues tú te dan. ¿Cómo es que se llama el compañero? Rafael, fue que peleó conmigo. Rafael Hurtado Ruiz. No, hubo un compañero que no fue el príncipe de la diáspora. No, Rafael Hurtado Ruiz. Fue, tú un igualado. Fue Rafael Hurtado Ruiz. Bueno, pero yo lo ataqué, él me atacó. Esa es la democracia. Y la fortaleza de este programa son los interactivos. Mira, que él no dijo todo lo que yo le dije que diga de ti. Miren, pero hoy ya sin dar tantas vueltas, debemos decir y recalcar que hoy es el 30 de mayo, 1961. Wow, 31 años de dictadura había tolerado la República Dominicana, que es mucho. Trujillo, como sabe la mayoría de la gente que tiene cierto razonamiento o que estudia la historia o que ya, o por viejo, o porque sus padres se la han contado, Trujillo es una hechura de los norteamericanos, porque recuerden que luego de que nosotros fuimos colonia norteamericana, casi nunca la gente lo sabe, fuimos colonia norteamericana, colonia, y el jefe militar nos invade en el 1916, y aquí quien era gobernador, al ser nosotros una colonia gringa, el gobernador era un jefe militar que ni siquiera era un civil, era un jefe militar, porque nos intervinieron y aquí desapareció la república que tanto nos había costado. Entonces nos gobiernan, pero el dominicano nunca cesó de luchar. Y usted sabe lo que es enfrentarse 1916 hasta el 24, una lucha fuerte en contra del ejército más poderoso, ya era una potencia, hasta que logramos nuevamente que los norteamericanos salieran de República Dominicana y ellos comenzaron, de hecho, ahí es donde está la inteligencia del dominicano. Oigan esto, ¿qué pasa? Las veces, por ejemplo, cuando nosotros peleamos con España, los españoles, 1863, en esa guerra, al final, España la está perdiendo con esa modalidad de guerra de guerrillas que había implementado Luperón, el mismo Mella, que había estado en las dos guerras, la guerra de independencia y en la guerra de la restauración. Los españoles no aguantaron. Era el ejército más poderoso para esa época, la época de la guerra de la restauración. ¿Qué pasa? Cuando ellos se ven vencidos, quieren negociar con República Dominicana y vienen con el cuentecito ese que le hicieron los franceses a los haitianos. Vean, nosotros somos raza superior. Llénense la boca de decirlo, superior a los haitianos, en inteligencia y en todo. Yo quiero mis hermanos haitianos.
cuando ellos pelean con los franceses para lograr su independencia, Francia le dice, para nosotros aceptar su independencia, ustedes tienen que pagar una deuda, indemnizar. Eso es un abuso. O sea, los haitianos, un estado naciente, indemnizar a una potencia. Coño, donde tú sabes todos los beneficios que obtuvo Francia de Haití. Coño, me perdonan el coño. Y al final, cuando la primera República Negra dice, me voy a independizar, agarran y le dicen, no, usted no tiene que pagar una deuda. Y los pobres haitianos, sin cerebro, siempre han sido unos descerebrados, que siempre han querido buscar del lado haitiano su desgracia, y no es así, porque somos dos pueblos hermanos, que uno ayuda al otro, porque somos independientes. Agarra y tan brutos los haitianos que aceptan, sí, le vamos a pagar una deuda. Y no solamente que, diablo. Bruto no, intereses. Esa deuda tenía derecho a vista. Sí, pero óyeme, y no solamente que obligan a indemnizar, tú indemniza a tu agresor. Y Haití nunca pudo pagar esa deuda. Y por eso es que ellos tratan de invadirnos. Pero ¿por qué les recuerdo lo de la deuda? Para que ustedes vean la diferencia, la raza superior que somos. De que cuando nos invaden los gringos, bueno, España trata en el 63 de decir, sí, me tienen que indemnizar. Diablo, cuando Luperón desenvainó ese sable, dijo, nosotros no lo vamos a indemnizar. Salida del país pura y simple. Si nosotros, un país pobre, 1863, aceptamos lo que aceptó el bruto haitiano de indemnizar a su agresor, el diablo, este país no existiera, ¿eh? Es bueno que lo sepan. La historia debe ser contada tal cual es. Yo le agradezco al profesor Juan Bosch, que desde muy niño lo conocí, me enseñó la historia. Nosotros no aceptamos indemnizar al agresor, que fue España. Luego, cuando vuelven, somos república, guerra restauradora, se restablece la república. En el 1916, nos invaden los gringos. Nos convirtieron en una colonia norteamericana. Y aquí cuando los guerrilleros, que ellos decían, le pusieron el nombrecito de gavilleros, que eran delincuentes. La palabra gavillero para el gringo significaba que éramos que el que luchaba por la independencia en contra de que dejemos de ser colonia, porque éramos colonia norteamericana. Ese nombre lo menciono muchas veces. Le decían ellos gavillero, gavillero, gavillero. Y bueno, logramos que ellos tuviesen que abandonar el país. Y ahí querían otra vez venir con el mismo cuento, que nosotros teníamos que indemnizar a la potencia que nos había agredido. Viene con el cuento y el abuso que cometieron los franceses en contra de los haitianos, que para salir, los brutos haitianos permitieron la indemnización. Y luego vinieron con el cuento de nosotros y los dominicanos le dijeron, no, salida pura y simple, porque el dominicano siempre ha tenido la particularidad de que pelea, se faja contigo a pelear una guerra, pero también usa mucho lo que es la comunicación. Y nosotros habíamos utilizado mucho en el 16, del 16 al 24, la comunicación a nivel internacional. Y obligamos a que los norteamericanos salieran pura y simple, se van pura y simple. No los indemnizamos. Pero, el pero siempre que pone la vaina jodona. Es el pero que jode la vaina. Es el pero. Ellos se las arreglaron para que quedase en el poder Rafael Leónidas Trujillo Molina. Se queda porque Trujillo viene a defender los hechuras de los norteamericanos. Del 16 al 24 fue un jefe militar, lo entrenaron los norteamericanos, y cuando ellos agarran, se las arreglaron, se salen los norteamericanos, Horacio Vázquez se queda, y ellos auparon a Trujillo para que le dé un golpe de estado. En el 30 Trujillo asume el poder y durante
31 años se mantuvo jodiéndole la vida a la gente. Pero, ¿tú sabes cuántas personas murieron? Eso era terrible. La vida, señores, durante la dictadura de Trujillo no tenía nada. La vida de una persona durante esa dictadura valía menos que una guayaba podrida. Pero un día como hoy, sería unos 9:35 de la noche, salimos de la dictadura. 64 años. 64 años hoy, señores. Y ese hombre tan poderoso, tan fuerte, un grupo de valientes, de patriotas, lo ajustició. Eso se llama ajusticiamiento. Una justicia por la patria. Sí, sí. Estaba Pedro Livio Cedeño, el teniente Amado García Guerrero, estaba Huáscar Tejada, estaba Roberto Pastoriza, estaba en la conjura también el señor Antonio de la Maza. Antonio de la Maza. Guapo. Ahí estaban los Antonios, porque estaba don Antonio Inver Barrera. Antonio Inver Barrera también. ¿Qué? Y conjuntamente, a pesar de que no participó directamente en el ajusticiamiento, pero estaba el jefe de la Fuerza Armada, que era José René Román Fernández, que era Pupo. Pupo. Luego cuando se echó regresó. para atrás, última No, bueno, hora. por eso mismo cuando Se regresó. mió en los pantalones, Cuando Pupo. regresó Ramfi, fue uno de los primeros que Ramfi mató. Sí, entonces, señores, déjense de hablar disparate. Tú sabes toda la gente que murió durante la dictadura. Pregúntenle al presidente y a la esposa del presidente de la República, que aún vive, que el papá, José Rafael Abinader, estuvo en la conjura, y fue tan revolucionario que se quedó, primero conspiró en contra de Trujillo, y después estuvo en el gobierno del profesor Juan Bosch. O sea, este es un país de patriotas. Sí. De También patriotas. fue ministro del gobierno de Camaño. Fue ministro del gobierno de Hacienda, Camaño. Y ministro de Hacienda. O sea, señores, mire, durante la dictadura nadie podía hablar. Así que honramos hoy la memoria de esos patriotas que un día como hoy, en el 61, ajusticiaron. ¡Ajusticiaron! ¡Vivan las hermanas Mirabal! Las Mirabales, como dice la gente del pueblo. Dale.